Debemos de tener cuidado, hermano, en cuanto a la administración del dinero en la iglesia. La iglesia, hermano, no es una institución de una persona. La iglesia no es una beneficencia de un fondo monetario. No lo es, no es un 401k, no es un fondo de retiro para que te retires tú y luego tus hijos y los hijos de tus hijos. No, dejemos, el obrero no debe andar codiciando lo que no es de él. Debemos de respetar, hermanos. Respetemos lo que le pertenece a la iglesia. Respetemos lo que le pertenece al pueblo de Dios. El obispo, si anhela al obispado, buena cosa desea, dice, pero debe ser irreprensible, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Tú crees que es honesto que agarres el dinero por el cual no has trabajado? No, claro que no. El apóstol Pablo dice, y los que andan desordenadamente, dice aquí, les mandamos este mandamiento en 2 Tesalonicenses 3:6. Aquel que os apartéis de todo que anda desordenadamente, de que el que no trabaja, que no coma. Dice el que va a comer tiene que trabajar. ¿Por qué se confunde el comer hoy en día con el predicar la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué se confunde eso? Porque la gente no entiende la palabra de Dios. No ha leído la palabra de Dios. ¿Por qué? Yo entiendo, hermano, que si usted va a predicar a Texas, a Sur Carolina, no sé, a Chicago, donde le lleven. Yo entiendo, hermano, que si usted tiene una familia, usted tiene que dar el sustento para su familia. Yo entiendo que tiene que pagar sus viáticos. Eso se entiende. Pero vivir de eso todo el tiempo ya como que es un negocio. No, nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Y un día los que predicamos, los que predican la palabra de Dios, los que ministran, ¿verdad?, las cosas sagradas, tienen una cara que presentar delante de Dios un día. Hay que analizarnos dónde estamos. Y nosotros como iglesia debemos de analizar también dónde estamos para no ser partícipe de la misma injusticia. Porque es una injusticia lo que se está haciendo. El apóstol Pablo dice en Hechos 20:34, él dice, para lo que he tenido necesidad, dice, estas manos me han servido. Dice el apóstol Pablo. Y 1 Corintios 9:11 dice que nosotros tenemos derecho, dice, de eso, pero no hemos abusado de ese derecho, dice, para que no se turbe, para que no se nos tilde, ¿verdad?, de que somos fraudulentos. El apóstol Pablo lo dice. Él dice claramente, ¿verdad?, que él predica el evangelio sin avaricia. Porque si el apóstol Pablo dice que el hombre de Dios no debe ser avaro, en 2 Timoteo 3 que estamos leyendo, y él es un avaro, entonces hay un problema con el apóstol Pablo y hay que corregir al apóstol Pablo. Pero ¿verdad que no? ¿Verdad que todas las cartas de él tienen una secuencia que siguen lo mismo y lo mismo y lo mismo? No se contradice la palabra de Dios de ninguna manera. Hay veces que nosotros pensamos que se contradice, pero porque no estudiamos. Pero la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es veraz. Es más, en su misma palabra Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque todos nosotros mentimos. Si aquel que no miente, pues, ¿verdad? No, si todos fallamos. No vivimos una vida de mentira y vivimos para pecar, no, pero todos fallamos. Pero la palabra de Dios es veraz. O sea, es veraz, quiere decir es fiel, como dice pues, palabra fiel es esta. Y tenemos que creer la palabra de Dios, aunque nos duela o aunque no nos guste. Porque al final de cuentas, nosotros queremos que preservamos nuestra vida delante de Dios. No queremos llegar un día. ¿Y sabe qué peligro? Gracias a Dios, ¿verdad?, que nosotros no tenemos bueno, gracias a Dios, perdón si lo digo mal, ¿verdad? Pero el Señor dice que en aquel gran día muchos le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Hay que tener cuidado por los hermanos que hacen eso, porque no es que nosotros estemos exentos, ¿verdad?, de cuidarnos de ahí. Claro que debemos de cuidarnos, pero más peligro tiene la gente que saca a los demonios, que están enfermos. No son ellos, es el Espíritu de Dios, claro. Pero porque ellos aparecen en esa lista de que van a ser desechados. Nosotros, hermanos, todos debemos de presentarnos a Dios aprobados, como obrero digno de que no tiene, hermano, que no tiene de qué avergonzarse, pues. O sea, si usted predica la palabra de Dios como pastor, como ministro, predíquela sin ataduras. No ande comprometiendo los mensajes solamente para que la gente le caiga bien o para que le den dinero. Olvídese que eso no importa. Lo que importa es que usted predique la palabra de Dios, predique la sana doctrina, pues. O sea, si me va a traer un mensaje que va a hablar de algo, pues tráigalo bien y explíquelo bien. Haga su trabajo, hombre. O sea, traer una enseñanza a la palabra de Dios requiere que el hombre se someta y que deje de hacer muchas cositas. No crea que nosotros por predicar no nos hemos también puesto a veces cuchillo en nuestra garganta, como dice la palabra de Dios.
por estar analizando la palabra del Señor. O sea, nos hemos turbado de algo otras, nos hemos, al decir turbado me refiero a dejar de hacer otras cosas, pues, por estudiar la palabra de Dios. Porque eso es lo que el hombre debe de hacer. Hay gente que hoy en día va a predicar, hermanos, y yo digo que no estudia. ¿Y por qué lo digo? Yo escucho lo que dicen, analizo lo que dicen, y hablan de tanta cosa menos de la palabra de Dios. No, hermano. El hombre de Dios debe ser apto para enseñar, pues. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo esto porque ando peleando con nadie o porque son mensajes que están tirando a alguien. No. Nosotros empezamos a estudiar la sana doctrina hace más de 6 semanas. Llevamos, de hecho, esta es la clase número 9 o la clase número 10 que hemos llevado, que hemos invertido hora y media, 2 horas por cada clase enseñando esto, y no es nuestra palabra. Y ni hemos avanzado, mire, llevamos como 10 horas y ni siquiera, y apenas vamos en el capítulo 3. ¿Cuánto más cuando a usted le toca traer un mensaje y tiene los 31.102 versos en la palabra del Señor para leer, para predicar? O sea, haga su trabajo, pues. Haga su trabajo de analizar la palabra de Dios para ver qué la palabra de Dios dice. Y no, perdón, y no ande comprometiendo la palabra de Dios. Lo compromete por caerle bien, por ser popular, porque diezme a la gente incluso muchas veces, por darle preferencia. No comprometa la palabra de Dios por nada, porque se está metiendo en enredadera que no va a poder salir. El hombre de Dios debe ser veraz, debe ser, hermano, irreprensible, pues. Si alguien habla mal de su ministerio, pregúntese, ¿por qué hablará mal la gente? ¿Por qué? Ahora, hay que ver desde cuándo, ¿no? Porque si empezamos a predicar hace un año o hace 2 años y me van a tildar de cosas que hacía hace 5 o 6 o 10 años, oye, pues tampoco, eso no es así. Dios perdonó mis pecados y ya me perdonó. Si Él no se acuerda, ¿quién eres tú para acordarse de ellos? No, tampoco vamos a agarrar eso de pretexto. Pero ¿sabe qué? Si ya nos metimos en este redil, si estamos aquí y estamos enseñando la palabra de Dios y predicando la palabra de Dios, que es lo mismo, ¿verdad? No, debemos ser personas irreprensibles. Si alguien está hablando mal de mí, pues que me diga de qué está hablando mal. Y arreglamos, quizás sea un malentendido. Pero ¿por qué hoy en día la gente no quiere dialogar? No quiere hablar. Porque dice que el hombre no estaba para contender. Eso no es contender. Eso es dialogar. De hecho, el apóstol Pablo dice, yo escucho que hay disensiones en 1 Corintios entre ustedes. Y de cierto lo creo, porque es necesario que haya disensiones para que se manifieste pues lo que ha de ser de cada uno. Es normal que haya conversaciones y muchas veces, ¿verdad? Diálogos que no vamos a estar de acuerdo. Correcto, como dice el hermano ahí en el comentario. Que se critican las ideas, ¿verdad? Pues sí, claro, critican las ideas, pero no criticas a la persona que está dando las ideas. O sea, tenemos que respetar también. El hombre de Dios no debe ser codicioso. El apóstol Pablo dice, nosotros le dimos una ordenanza, un mandamiento, que se aparte de todo aquel que ande desordenadamente. Que el que no trabaja, que no coma, dice, porque anda mucho desordenado entre ustedes, entremetiéndose en lo ajeno. ¿Por qué dice el apóstol Pablo eso? Porque el ministro de Dios no debe andar entremetiéndose en lo ajeno, en lo que no. ¿Sabe? Bastante tenemos ya con la familia, ¿verdad? Para nosotros no queremos preocuparnos por los problemas de las demás gente. Hay muchas cosas que no podemos arreglar. Hay muchas cosas que no podamos arreglar, hermanos. Tenemos que usar la sabiduría de Dios también para lidiar entre un asunto y el otro. Eso lo hablamos en la clase pasada también. A ver, dice acá, sino amable. Acá está. Estas palabras no las estoy agarrando yo, ¿verdad? Están acá en el libro de 1 de Timoteo 3, que es lo que estamos leyendo. No dado al vino, no pendenciero, no peleonero, ¿verdad? No codicioso de ganancias deshonestas, ya lo explicamos, sino amable. Amable. Amable, pues agradable, pues. Agradable, o su definición, verán, nosotros decimos tranquilo, ¿verdad? Calmado. Eso es lo que es una persona amable. Eso es lo que un ministro de Dios debe ser. Amable. No andar peleando, no andar discutiendo. Hermano, dedíquese a enseñar la palabra de Dios. Si no se dedica a enseñar la palabra de Dios, si este no es su alimento de cada día, no va a saber qué traer a la congregación. A la iglesia, hermano, muchas veces, como decía el comentario ahí de mi esposa, a la iglesia vamos a recibir palabra de Dios. No nos interesa realmente saber lo que pasó en tu vida el día de hoy. Bueno, si es un testimonio, una experiencia, claro, hay que compartirla. Pero más que todo debemos de ir a enseñar la palabra de Dios. O sea, ya no hay palabra, pues. Si no, mira, hay gente que cuando
Cuando la gente, las mujeres empezaron a pintar, ¿verdad? Y a ondularse el cabello. Solamente en los años noventas, solamente de eso hablaba la gente. De la pintura, del cabello, de que si el pantalón, ya solamente de eso predicaba la gente. Ya no predicaba, sino se ponía a hablar disparate, solamente de eso. Más adelante, ¿verdad? Estamos ahora ya en el 2020, 2022. Ahora solo se habla de tecnología, solo se habla de las redes sociales, solo se habla de cómo predica aquel. De verdad, hermano, no hay palabra de Dios en la Biblia para atraer al pueblo de Dios. O sea, el hombre de Dios no debe ser una persona pendenciera para andar peleándose por cosas así que no edifican. No, debe ser amable, con agrado, ¿verdad? Con agrado, con educación, con afecto a los demás. Eso es lo que quiere decir la palabra amable. Colosenses 4:6 nos dice de la siguiente manera. Vean lo que dice 4:6. Sea vuestra palabra, dice acá. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Ahí está la palabra de Dios. Amable. Se debe ser amable el hombre de Dios. Sea vuestra palabra con gracia, siempre dice sazonada con sal. Y Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, la sal del mundo. Eso es lo que quiere decir amable, una persona, hermano, que cuando vas a hablar con él, tiene el carácter, pues, de Cristo en él. No podemos predicar de Gálatas 5:22 de los frutos del Espíritu y no practicar los frutos del Espíritu. No podemos, entonces no estamos siendo buenos cristianos, hermano. No, el hombre debe ser amable, que se comporta con agrado, pues, que guste, que tú quieras estar cerca de esa persona. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Vaya, que tenga educación, pues, a la hora de hablar. No se pueden utilizar palabras grotescas, palabras golpeadas para hablar a la gente. Yo sé que el otro día dije una palabra y la gente, como no sabe, piensa, ¿verdad? Que ignorante es una mala palabra. Pero no, ignorante no es una mala palabra. Es una palabra bien dicha. Ignorante es cuando no conocemos, desconocemos, eso somos ignorantes. Eso no es malo. Hay tanta gente que ha estado en la iglesia 10, 15, 20 años y es ignorante de la palabra de Dios porque no la conoce. Eso no es mala palabra. Pero me refiero a que hay gente, en una ocasión alguien estaba predicando y le dijo a otra persona animal. No. Debemos de tener cuidado. Seas vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. O sea, ¿qué es lo que hace la sal? La sal hace que una comida que está insípida tenga sabor. Algo agradable, pues, para que me entiendan. Yo sé que me entienden. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Que el hombre de Dios debe ser amable, no áspero. Pues, no una persona que te provoque no estar cerca, no. Con afecto hacia los demás. Apacible, agradable, calmado. Y ya vamos a ver aquí 1 Reyes 19:12. Vamos a ver lo que es apacible aquí. Cuando Elías, ¿verdad? Se está corriendo, ¿verdad? 1 Reyes 19:12. Nos dice de la siguiente manera. Dice acá. Dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Oye, así debe ser el hombre de Dios. Apacible y delicado como ese silbido ahí. Mire, hubo un terremoto, hubo un fuego, hubo un viento y Jehová no estaba ahí en esos tres. Jehová estaba en el silbido apacible. Así el hombre de Dios debe de ser, apacible, benigno, pues, que guste hablar con la persona. Jehová estaba en el silbo apacible y delicado. El contraste, hermano, de apacible y delicado, pues ya lo vimos, el terremoto, el fuego, el viento. Y el hombre de Dios no debe tener esas cualidades. Debe ser apacible, amable, apacible, no avaro. Y con no avaro es avaricia y codicia van siempre de la mano. Aunque son dos verbos diferentes, ¿verdad? Avaro, ¿verdad? La persona que piensa en tener muchas riquezas y nunca se sacia, ¿verdad? Lucas 12, ¿verdad? Del 13 al 21 tenemos el ejemplo del rico que dijo, alma mía, ¿qué haré? Pues tengo muchos bienes, ya sé, voy a derribar estos graneros, voy a hacer unos más grandes y me voy a sentar, voy a decir, alma, come, bebe, regocíjate. El epígrafe, ¿verdad? Que es el titular de arriba, ¿verdad? Que dice el rico insensato. Insensato es una persona tonta también. Tonta, fatua, ¿verdad? El foolish, que se dice en inglés, ¿verdad? Una persona dumb, una persona que está falto de entendimiento, lo que quiere decir. Y eso es lo que nos dice el rico insensato en el epígrafe, ¿verdad? Es lo que se dice así.
¿Por qué? Porque él no está considerando la necesidad que hay con los demás. No está considerando que se puede morir, porque todos nos vamos a morir, ¿no? 70, 80 años si es que llegamos ahí. Pero ya debemos estar preparados para que el Señor nos levante cualquier día. Eso no nos debería de preocupar. Debe considerar la persona que un día se va a morir y debe de empezar a hacer el bien para los demás. Y no andar peleando, ¿verdad? Ni andar codiciando lo que no tiene, ni ser avaro, conformarse, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 6:8, ¿verdad? Que teniendo sustento y abrigo estemos conformes, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y también ahí mismo el verso 9 dice que los que quieren enriquecerse caen en lazo y en muchas codicias necias, pues. O sea, el hombre de Dios no debe ser una persona avaro, una persona insensata, una persona, ¿verdad? Como el rico insensato. No. Debe ser una persona que se conforme, que tenga contentamiento y que haga bien a los demás y principalmente a los de la fe. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. ¿A quién vamos a creer? ¿Vamos a creer a lo que o diga una persona, a la que diga la televisión o no sé qué, o a lo que diga la palabra del Señor? Claro que a lo que dice la palabra del Señor, porque esta es nuestro guía, pues. Este es nuestro mapa, nuestra brújula, nuestro compás, nuestro reloj, lo que nos marca la palabra del Señor. Y vamos a acabar en esta noche con esta parte, ¿verdad? Que dice que gobierne bien su casa. Y creo que esa es la parte, ¿verdad? Que también nos compete mucho a todos. A todos. Pero principalmente el apóstol Pablo dice a los obispos, a los ancianos, a los líderes, a los pastores, pues. 1 Samuel 2:3. Estamos de acuerdo que esa palabra que dice que gobierna bien su casa no es mía, ¿verdad? Porque no es mía. Esa palabra es del Señor. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2:3, que nos habla acerca de la profecía, ¿verdad? De Elí cuando esta persona estaba haciendo mal, porque él tenía un problema. Que tenía unos hijos que están haciendo la maldad, ¿verdad? Y él no los estorba. El 2:12 dice así. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, ¿por qué esos hombres eran impíos y eran ministradores o sacerdotes? Porque pues por el levirato, ¿verdad? Porque eran hijos de la tribu de Leví, eran el sacerdocio, Dios lo había entregado a Aarón, a Eleazar, a Elí, ¿verdad? Por ser la tribu de Leví. Entonces dicen que estos hombres eran impíos. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Porque realmente la gente que ministra, y especialmente los pastores o los hijos de los pastores, deben ser gente que sean bien portadas y que den buen testimonio de la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, 2 Timoteo 3, que gobierne bien su casa. Cuando dice que gobierne bien su casa, porque el que no gobierna bien la casa de él, ¿cómo gobernar la casa del Señor? Y tantos malos ejemplos que hemos tenido, que vemos hoy en día acerca de los hijos de los pastores que no quieren someterse a la palabra de Dios. Los hijos de los pastores en un desorden completamente. Y ni hablemos de los hijos de los diáconos, porque más abajo está la ordenanza de Dios también. Pero igual, si los diáconos son considerados columnas o líderes en la iglesia, deben de portarse bien y sus hijos deben tenerlo en sujeción, como dice la palabra del Señor. Ya vemos acá que Elí no había hecho lo correcto con sus hijos. No había hecho. Porque dice que él había hablado las cosas, él no había hablado la palabra de Dios a ellos. Y Jehová dijo a Samuel, el verso 11 del capítulo 3, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que le he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Vea qué problema, hermano, que tiene Elí aquí, por no ordenar su casa, por no tener a sus hijos en sujeción, por él no estorbar a sus hijos cuando están haciendo algo mal. Hermanos, nuestros hijos deben de ser, hermano, las personas que modelen lo que nosotros somos, y debemos de educarlos y crearlos en disciplina, en amonestación, en reverencia a la palabra de Dios, pues. Cuando vamos a la casa del Señor, nuestros hijos deben de portarse bien, así como nos portamos nosotros. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchas veces, hermano, muchas veces nosotros no queremos pagar ese precio.
Y muchas veces no queremos, hermano, ser nosotros ejemplo. Y como no somos ejemplo, pues ¿qué le vamos a exigir a nuestros hijos? No es así. La palabra de Dios dice que el hombre debe de gobernar bien su casa. Porque si no gobierna su casa, ¿cómo va a cuidar de la casa de Dios? Pues si nuestra casa está en desorden. Nuestra mujer entrometiéndose en lo que no le interesa. Nuestra mujer contando lo que no debe de contar. Escuchando lo que no debe escuchar. Nuestra mujer entrometiéndose en lo ajeno. ¿No dice el apóstol Pablo que las mujeres, verdad, no deben andar chismoseando, metiéndose entremetidas en las casas, hablando de lo que no deben? Y nuestros hijos irrespetuosos, irreverentes. Ni hablemos del teléfono, porque se ha convertido en un trending hoy en día, ya es una moda hoy en día. Llevar el teléfono a la iglesia y, oiga hermano, como que no hubiera dinero para comprar una Biblia. O sea, la palabra de Dios la hemos menospreciado al grado de que no tenemos una Biblia hoy en día. O está bien usar el teléfono como último recurso, pero hermano, ¿será que de verdad, pregúntate tú vas a usar el teléfono solamente para leer la Biblia? Hermano, ¿cuánta gente yo he visto? Y yo lo he visto, ¿verdad? Con estos ojitos, ¿verdad? Tapatíos. que está en la iglesia y está en el teléfono viendo, checando el Facebook y el WhatsApp y no sé qué tantas otras cosas. Hermanos, ¿por qué no somos diligentes nosotros con la palabra de Dios? Mire que Elías había hecho un pésimo trabajo. Sus hijos se habían portado muy mal y él dice que sus hijos dormían a la puerta del tabernáculo con las mujeres que cuidaban el tabernáculo. Y Elí, sabiendo eso, no les había estorbado. O sea, de verdad, hermanos, ¿qué pasa? Debemos de ser el guianza para nuestros hijos. ¿Cómo usted va a dejar que la tecnología instruya a sus hijos? ¿Cómo va a dejar que la tecnología ande instruyendo a sus hijos, a nuestros hijos? Por favor, hermano. Y más si usted es pastor, más si usted es ministro, si es líder, si es diácono. No, debemos nosotros de perseverar en la doctrina, pues. Pero, pues, claro, no conocemos qué es la doctrina, ¿verdad? Leamos la palabra del Señor. San Juan 5:39, ¿verdad? Escudriñad la escritura porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No lo que diga yo, no lo que diga el pastor muchas veces. De hecho, debemos de cuestionar lo que dice el pastor, si está correcto o no. Los cristianos deberían hacían eso. Hechos 17 me parece, ¿verdad? Que estos eran más nobles y escudriñaban todo lo que el apóstol Pablo. Imagínense que ellos escudriñaban lo que decía el apóstol Pablo. ¿Cuánto más un hombre hoy en día que se bautizó hace 20, 30 años? Tenemos que tener cuidado. Escudriñarlo todo, pues, aborrecer lo malo, retener lo bueno. ¿Cómo vamos a aborrecer lo malo si no escudriñamos, si no entendemos? Tenemos, hermano, que ser cuidadosos con la palabra del Señor. Y sobre todo, con nuestra casa. Y les voy a dar otro ejemplo. A Samuel, ¿verdad? Elías sabemos que fue una persona, no fue sensato, no fue sabio, ¿verdad? En cuanto al mandamiento que Dios le había dado. Pero cuando hablamos de Samuel, hermano, a veces quisiéramos, ¿verdad? Que hubiera sido una persona que hubiera hecho bien su trabajo, pero no. De hecho, vemos aquí que cuando el pueblo le pide rey por una razón. Porque dice, tus hijos, dice, no han estado en tus caminos. Dice acá, 1 Samuel 8. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, 8:2. Y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo derecho. Ya ven que la palabra de Dios está desde allá atrás hasta acá adelante, es lo mismo. Y mire, estamos en Samuel hasta allá desde antes del primer rey de Israel que fue Saúl. Y hasta Timoteo, el apóstol Pablo dice lo mismo, que el hombre no debe ser avaro, pues. Pero estos hijos dice que se fueron tras la avaricia, pervirtieron el derecho, o sea, vieron lo que estaba mal y no lo arreglaron, al contrario, se fueron encima de los opresores, o sea, se fueron a favor de los opresores. Ellos no hicieron lo correcto delante de Dios. Y aquí voy a hablar un poco antes de acabar aquí, aparte de lo que es el ministerio y nuestra relación con Dios y nuestra casa. Dice, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre.
Antes se volvieron tras la avaricia, dejando de sobornar y permitieron derecho. Dejando de sobornar, ¿a qué me suena esa palabra? No se deje manipular por lo que otra gente dice. Que porque diezma más, que porque tiene 20 años en la iglesia. Muchas veces esa gente ni siquiera es espiritual. Porque no puede hacer un juicio de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y el hombre de Dios muchas veces también. Vaya, decimos hombre de Dios porque no podemos hablar más de lo que está escrito, ¿verdad? Pero Dios conoce. Pero ¿sabe qué? Si una persona, hablamos en la clase pasada y decíamos, cuando una persona viene y te viene a contar, a chismear, a andar sembrando discordia, y tú como hombre de Dios debes tener el discernimiento de Dios, del Espíritu Santo de Dios, para poner a esa persona en su lugar y para corregir lo que está deficiente. Y si no lo tienes, si te haces cómplice, te haces partícipe, estás cayendo en el mismo pecado. O sea, estás dejando que esta persona te venga a contar cosas y tú no tienes la autoridad de la palabra de Dios para corregir a la persona primeramente, o para dar un buen consejo, un buen razonamiento y para orar por la situación, sino que te vas a favor de lo que te están diciendo. Eso es dejarte sobornar y no te estás dando cuenta. Y la palabra de Dios dice que estos hombres se dejaron sobornar y permitieron el derecho. Y el hombre de Dios no debe de hacer eso, porque si hace eso, no está predicando la sana doctrina. Está yéndose a favor de lo que él cree, de sus ideales, de lo que él piensa que está bien. No de lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que tener cuidado. Mire el pecado que llevó a esta gente, ¿verdad? Por Samuel no cuidar bien a sus hijos, no instruirlo bien a sus hijos. Mira el pecado que llevó a hacer. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Usted cree que si los hijos de Samuel hubieran andado en los caminos de su padre, en los caminos de Dios, la gente hubiese pedido rey? No iba a ser en el tiempo de Samuel. ¿Pero por qué fue en el tiempo de Samuel? Por él no hacer bien su trabajo. Y aquí es donde quiero cerrar la lección de hoy con esta exhortación. Hermanos, nuestra relación con Dios es la número uno, ¿verdad? Primordial, la primera. Mi relación con Dios es independientemente de mi relación que yo tengo con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia. Primeramente, yo me voy a cuidar y yo me voy a guardar para Dios irreprensiblemente yo. Primeramente. En segundo lugar, es la familia, no es la iglesia. Lo voy a repetir. En segundo lugar, es la familia, no es la iglesia. Hermano, ministro de Dios, músico, líder, diácono, como usted quiera llamarse, ya sea que usted barra la iglesia o que usted ministre en la iglesia o que usted haga algo en la iglesia. Primero es su familia, después es su deber en la iglesia. Eso funciona así. No funciona a la inversa. ¿Sabe por qué? Porque tanta gente se mata y se vive por estar en la iglesia y descuida a su familia. Ya vimos que Elí no era una persona que se mantuvo bien su casa y ordenó a sus hijos. Ya vimos que Samuel tampoco. Yo sé que Samuel era el profeta, el hombre de Dios, y no sé por qué razón no lo hizo, pero no lo hizo. Por eso digo, hermano, el Antiguo Testamento, hermano, nos está a nosotros allí, pero no como buen ejemplo, porque muchas de las cosas que hizo el pueblo de Israel no está como buen ejemplo para nosotros, porque fueron muy pocas las personas que realmente siguieron el camino de Dios. La mayor parte, el pueblo se la pasó murmurando, transgrediendo la ley de Dios, yéndose a los baales, a los dioses ajenos. La mayor parte de eso, de hecho a Israel se le conoce como la adúltera, la fornicaria. Si no, lea el libro de Oseas. La adúltera, la infiel es Israel, Babilonia, la que mató a todos los profetas, la que crucificó a Cristo Jesús, Israel. Pero vea los ejemplos que tenemos aquí, es para que no lo hagamos. Mire, ni Elí ni Samuel. Hoy ni hablemos de David, aunque claro, David no era sacerdote, ni era el que ministraba. Pero si hablamos de él, la vida de David, hermano, aunque fue el hombre conforme al corazón de Dios, pero su casa, hermano, un desastre. Y el que diga que estoy diciendo locuras, tiene que leer toda la vida de David para que se dé cuenta la forma en la que él desorganizó su casa. Para empezar, teniendo tantas mujeres, ¿verdad?
Por eso es que el ministro de Dios debe ser marido de una sola mujer y cuidar. La vez pasada decía, si apenas podemos cuidarlo con una que tenemos, ¿para qué quiere más? No, hermano, usted debe de amar a su mujer, a tal grado de dar la vida por ella si es necesario, de amar a sus hijos, cuidar a sus hijos, ordenar su casa. Y después se va a ordenar la casa de Dios. Porque de otra manera vamos a estar como dice Mateo. Oye, no puedo sacar la paja que tiene en tu ojo porque yo tengo una viga aquí en mi ojo. Mire, la viga aquí, pues ¿cómo voy a mirar? No, primero voy a sacar la viga, después voy a ir a sacar la paja que está en tu ojo. Pero hermanos, si no ordenamos nuestra casa, si no cuidamos a nuestra esposa, a nuestra familia, y queremos ir a poner orden en la casa de Dios, ¿será, hermano, eso la palabra de Dios? ¿Será eso la sana doctrina? Pregúntese usted. Hemos hecho bastante estudio acerca de la sana doctrina para llegar hasta esta conclusión. No lo concluimos nosotros, lo concluye la palabra del Señor. Primero, hermano, debes de organizar tu casa, cuidar a tu familia. Y después te vas a tocar, te vas a cantar, te vas a predicar, no sé, hermano, lo que vayas a hacer. Pero cuida primero a tu familia, pues. Hagamos el ejemplo, pues, de las 99. Porque como pastor, hermano, el pastor tiene una responsabilidad. Pero nosotros, yo soy pastor de mi rebañito que tengo en mi casa. Yo voy a pastorear mis ovejitas. Mira, yo no voy a dejar mis 99 ahí perdidas y me voy a ir a buscar la que se me perdió, porque aquí tengo perdido primeramente a mi casa. Y eso es, hermano, tanto error que hemos caído hoy en día, porque en la iglesia no se predica de esto, porque en la iglesia se enseña que tienes que ir a la iglesia todos los días y tienes que ser líder en la iglesia, aunque tu casa esté desordenada. No, señor, no. El apóstol Pablo dice, ya ve que primeramente trató con la vida del ministro, que no sea pendenciero, que no sea avaro, que sea honesto, que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, y después le dice que ordene su casa, porque ese es el orden. Ese es el orden, hermano. Primero cuidamos nuestra vida espiritual, que seamos sin mancha, sin arruga delante de Dios. Segundo, cuidamos nuestra familia, protegemos a nuestra familia, amamos a nuestra familia, corregimos lo deficiente de nuestra familia, educamos a nuestra familia, los instruimos en la palabra de Dios en nuestra familia. Y después nos vamos a la iglesia a ver lo que falta que corregir allá. El comentario del hermano Isaías 57, Israel se prostituyó, sí, eso es lo que estamos diciendo. Israel, hermano, vaya, si les voy a decir algo para lo que no han escuchado. El nombre de Israel, para empezar, tiene una connotación negativa, porque Israel es aquel que pelea contra Dios. ¿Se acuerdan que a él se le cambió el nombre por Israel cuando él peleó contra Dios? Dice, tú has peleado contra Dios y has vencido. O sea, Israel todo el tiempo estaba peleando contra Dios. O sea que Israel ni siquiera tiene una connotación positiva. No quiero decir que los hermanos que se llaman Israel no son de Dios. No, estoy dando esto es para propósito didáctico. Pues le estoy dando la etimología, no el origen de la palabra. Y acá Isaías 57, ¿verdad? Que es lo que nos habla acerca de Israel que se prostituyó. No, hombre, ahí si lee usted todo eso, va a ver lo que está hablando de Israel, la que se prostituyó, la ramera. Pues claro está. Bueno, entonces, hermano, mire. Primero, nuestra vida espiritual primeramente. Segundo, nuestra familia. Tercer lugar, usted se va a predicar, o a cantar, o a arreglar las bancas, o a lo que usted vaya a hacer. Porque hemos tenido malas experiencias y hemos sido testigos. Incluso muchas veces nuestra casa, hablando personalmente, ha estado descuidada por tal de nosotros a estar metidos allá, donde realmente nuestras 99 están acá. Así que mire, necesitamos nosotros estar sumergidos en la palabra de Dios. Necesitamos ser hombres intachables. Yo he hablado con mucha gente y con cada gente que hablo yo le digo eso. Mira, el evangelio se trata de morir, ser sepultado y ser resucitar. Mueres a tu viejo hombre. Ya no eres tú, eres Cristo que vive en ti. Sepultado quiere decir que ya no puede revivir ese viejo hombre. Ya está muerto. No puedes vivir en el viejo hombre nomás. Y resucitado, eres una nueva criatura. Eres nuevo, pues. Como un bebé recién nacido, ¿verdad? Ya no te acuerdas del pecado, ya no practicas el pecado. No puedes perseverar en el pecado para que la gracia sobreabunde, dice el apóstol Pablo, abunde. No, de ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado no podemos vivir en él. Ya no. Por eso es que el hombre de Dios debe de
quitarse pues de su mente. Quítese de vosotros toda malicia, enojo, gritería, maledicencia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo eso debe quitarse del hombre de Dios, porque ese es el evangelio. De otra manera, hermano, no sabemos en qué evangelio estamos. Si usted, hermano, va a la iglesia y no le predican la sana doctrina, la palabra de Dios, usted tiene responsabilidad, hermano, de estudiar la palabra de Dios. Quizá Dios lo tenga ahí para hacer algo con usted. No se preocupe que donde quiera que esté, si usted está predicando la sana doctrina, Dios lo va a respaldar. Porque eso es lo que la palabra de Dios hemos visto a través de la palabra del Señor. Y si tiene que morir por la sana doctrina, pues muera por la sana doctrina. Al fin que se tiene que morir de alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, ya vimos, hermano, los ejemplos de cómo debe ser el hombre de Dios. Yo sé que esta enseñanza, ¿verdad? De Timoteo, primeramente, ¿verdad? Es para los que anhelan obispado. Y por obispado es la persona que está apacentando la grey de Dios con ánimo pronto, como dice el apóstol Pedro. Eso es realmente las indicaciones que tenemos. Ya hablamos de ya explicamos. Nos falta, ¿verdad? Nos falta más. Nos falta el verso 6, el verso 7. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, voy a explicar la primera parte. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué quiere decir eso? El diablo, según Apocalipsis, ¿verdad? Es el acusador, el que está delante de Dios, que nos acusa día y noche. Y ya vimos que con Job hizo lo mismo, fue a acusar allá, fue a ver en qué hacía, en qué hacía allá condenar a Job. Mire, ¿por qué dice la palabra neófito? Neófito tampoco es una mala palabra. Neófito es lo mismo que una persona ignorante, que desconoce, un que no sabe, pues. El hombre de Dios no puede ser una persona que no sabe, porque el hombre de Dios debe ser diligente en la escritura. No tiene que tener un título de Harvard, ¿verdad? Ni para los que no saben, Harvard, la universidad, ¿verdad? De alto prestigio en Estados Unidos. No tiene que tener doctorado ni licenciatura. Si lo puede adquirir, qué bueno, ¿verdad? Pero acá hay bastante doctorado en la palabra del Señor. Hay demasiada sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios. Si me pregunta a mi hermano, yo crucé 6º grado de primaria y no, ni siquiera fue la secundaria. Bueno, fui 2 meses, pero no. Haz de cuenta que no fui a vender, ¿verdad? Empanadas y salí. No tomé las clases ni nada. Mire, no un neófito, dice. ¿Por qué? Porque una persona que desconoce, hermano, se va a poner a hablar de tantas otras cosas menos de la palabra del Señor. Y Timoteo tenía, hermano, ¿verdad? Ahí explicamos en la introducción a Timoteo que en la iglesia de Éfeso, hermano, había tanta gente preparada por las universidades, por las bibliotecas que había ahí, ¿verdad? Las bibliotecas que estaban allí, que se consideraban las más grandes en aquel tiempo, que eran 3 en aquel tiempo, ¿verdad? Timoteo tiene que ser una persona que debía de estudiar realmente. Porque el apóstol Pablo dice que el hombre de Dios no puede ser un neófito. Porque cuando se envanece, envanecer quiere decir, hermano, quedarse en un razonamiento y pensar que lo sabe todo. Se envaneció, pues. O sea, ya se quedó con lo que no sirve. Ahora, ¿por qué dice va a caer en la condenación del diablo? Porque hay uno que está, ¿verdad?, condenando o acusando a los hijos de Dios de todo el tiempo, de día y de noche, según Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, si la persona es una persona que no se prepara, que no estudia, que no escudriña la palabra de Dios, se va a quedar anclado en un pensamiento y va a pensar que ese pensamiento es lo correcto. Y lo correcto, aunque no tenga la razón. Por eso no puede ser un neófito, porque entonces el diablo sí va a tener de qué condenarlo. Sí va a tener, porque cuando nos metemos los seres humanos en una idea, no hay quien nos saque de allí. Eso es un peligro. Como hombre de Dios debe ser una persona, no debe ser alguien que no sabe. Tiene que ser una persona preparada. Hermano, ¿se acuerda cuando llegó Apolos, este hombre elocuente, preparado, ¿verdad? Llegaba de Alejandría. ¿Por qué iba preparado Apolos? Porque en Alejandría, ¿verdad? Venía de ahí donde estaba la biblioteca de Alejandría. Era una persona que estudiaba, que estaba preparado, poderoso en la escritura, dice la palabra del Señor. Pero le faltaba un poquito. Y cuando lo vio Aquila y Priscila, dice que le encomendaron más correctamente el camino del Señor, ¿verdad? Entonces, el hombre de Dios debe ser una persona que debe ser dispuesto a ser corregido. Porque si no, va a caer en descrédito y en lazo del diablo, dice aquí.
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Y eso ya lo hablamos. Debe ser una persona, hermano, que tenga buen testimonio. Si la persona es irreprensible, claro que va a tener buen testimonio. Como decimos, ¿verdad? La clase pasada, que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Así deberíamos de ser. Pero más aún, el hombre de Dios, el que está enfrente de la congregación. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Porque de los de adentro, pues ya en la iglesia todos somos cristianos, como dijimos la vez pasada. En la iglesia todos somos cristianos. Pero afuera es donde se puede ver. Qué mal que la palabra de Dios, que el evangelio sea vituperado y blasfemado por causa de hombres que no han sabido preservarse para Dios. Eso es un error. Esa gente va a dar cuenta también delante de Dios porque están haciendo que la palabra de Dios sea vituperada. Mateo 18 dice, ¿verdad? Mateo 18 dice que es indiscutible, ¿verdad? Que van a venir tropiezos, más hay de aquel por el cual viene. El comentario del hermano, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad? Apolos enseñado por Priscila y Aquilas. Sí, claro, ellos le expusieron más claramente el camino del Señor. Y así es que el hombre de Dios debe ser así. Apolos era un hombre poderoso en la escritura, pero ¿sabe qué? Había cosas que él desconocía. Y aquí la verdad, y Priscila, que eran los que hacían tiendas con el apóstol Pablo, que habían sido también enseñados por el apóstol Pablo, le expusieron más claramente el camino del evangelio. Y él no se puso a pelear con ellos y a discutir con ellos, no. Una persona que aceptó, porque el hombre debe ser humilde también y debe dejar de ser corregido. Por eso les digo, si yo digo algo que no es correcto, hermano, corríjame, porque cuando usted me corrige, hermano, usted me ayuda a mí. Y ayuda a los hermanos que nos escuchan, porque estos videos los ven muchas personas. Gracias a Dios hemos alcanzado muchas visitas, mucha gente que lo ha visto. Algunos lo ven, como dice el apóstol Pablo, por contención o por querer ganarse algo, como dijo el apóstol Pablo, pero otros lo ven para edificación. Y qué bueno que lo ven, aún la gente que lo usa para contención, porque ojalá y un día aprendan algo de lo que estamos enseñando, porque no es mi palabra. Vuelvo y digo, si me ven a mí, yo no soy nadie. Yo no solamente soy un lector de la palabra de Dios, un discípulo de Jesús, alguien que está enseñando la palabra de Dios porque me es impuesta necesidad a mí también. Y por último, hermano, ya sabemos las enseñanzas que el apóstol Pablo da. En la siguiente clase vamos a hablar del verso 8, que se trata, hermano, de los diáconos. No voy a hablar nada de diáconos aquí, porque esto va a estar, hermano. Creo que mañana vamos a dar una pequeña introducción. Creo, yo no sé. Porque los diáconos, hermano, wow, esto está bastante. Hay mucho. Qué bueno, gloria al Señor por la palabra del Señor, porque nos da, hermano, todas las indicaciones. Esto es, ¿verdad?, nuestra constitución. Nuestra carta magna, pues la constitución de los cristianos. Usted sabe, hermano, que la constitución, ¿verdad?, de cada país que tiene es, ¿verdad?, un privilegio, ¿verdad? Y es realmente lo que rige, por lo que es regido un país. Y hermanos, nosotros aquí tenemos la constitución aquí, la constitución del Señor, ¿verdad? Porque esto es lo que nos enseña, esto es lo que nos corrige, esta es la que nos instruye. Cuando nos salimos de estas enseñanzas y de la palabra del Señor, caemos en lazo del diablo, en descrédito, en condenación. Y eso es, hermano, lo que nosotros debemos de cuidarnos. Debemos de predicar la palabra de Dios. Y olvídese de su ideología, olvídese de lo que usted opina, olvídese de lo que piensa. Hermano, predique la palabra de Dios. Hay tanto que enseñar de la palabra de Dios. Debemos de ser, como dijo el apóstol Pablo, gente que se rige por las escrituras. Y que desde la niñez le dijeron a Timoteo, has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Desde la niñez. Nosotros, pues claramente no es la niñez, pero gracias a Dios que nos ha alcanzado en este tiempo para enseñar su palabra. Amén. Bueno, vamos a cerrar la clase aquí. Dios bendiga a todos los hermanos. Gracias a Dios, ¿verdad? Por los comentarios, ¿verdad? De los hermanos que han compartido, los que han comentado. Créame que me da gusto, me da alegría, ¿verdad? Con que es lo mismo, ¿verdad? Gozoso, alegre. Poder estar enseñando la palabra de Dios, y les agradezco por su apoyo. Ya sea que de una u otra manera nos han apoyado muchos hermanos y estamos contentos haciendo el trabajo, el labor que Dios nos dio. Queremos decir que nosotros empezamos a traer estas enseñanzas en el mes de marzo de este año, aunque lo habíamos hecho anteriormente, pero no las habíamos grabado, pero a partir de marzo estamos enseñando y gracias a Dios por
por esta plataforma, ¿verdad? Y un comentario ahí del hermano dice, ¿verdad? La Constitución en Estados Unidos fue creada con una cosmovisión cristiana, claro que sí. Ellos, de hecho, los fundadores, ¿verdad? Los fathers, ¿no? De la Constitución, los padres de la Constitución, los hombres que lo hicieron, esa gente tenía esa cosmovisión, esa manera de ver las cosas como la Biblia lo dice. De hecho, gran parte, ¿verdad?, de la Constitución está pues basada en lo que la Biblia dice. Y pues gloria a Dios, ¿verdad? Por eso, por la libertad de expresión, por la libertad de religión. Y gracias a Dios porque estamos en este país, como, ¿verdad? Dios bendiga a América y nos bendiga a nosotros, ¿verdad? Pero Dios bendiga a su pueblo, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a cerrar aquí. Agradecemos a todos los hermanos y pues nos vemos aquí en el siguiente video, si Dios lo permite. Mañana a las 8, creo, 8:30 vamos a estar teniendo nuestra dinámica, así que si puede, conéctese. A lo mejor pues igual tiene un tiempo ahí y pues pasamos un tiempo agradable con ustedes también. Amén. Bueno, voy a orar para despedir. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, en esta noche, porque nos has permitido tener esta enseñanza. Gracias, Señor, porque la meditación de tu palabra es de vital importancia para nosotros, Señor, los cristianos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a seguir, Padre, enseñando tu palabra, pero sobre todas las cosas que nos ayudes a vivir tu palabra, Señor, que es lo más importante. Te pido, Señor amado, que tú bendigas a mis hermanos, que les des, Padre amado, sabiduría a ellos en tu palabra y que les des edificación, Señor, que esta enseñanza sea edificación para su vida y que, Señor, si hubiese alguien, Padre, que no tiene una iglesia donde congregarse, que no está congregando, Padre, que tú puedas tocar su corazón, Señor, también, si hubiese un hermano alejado, también, Señor, que también pueda acercarse a tu casa, Señor, y sabemos, Padre amado, que estamos en tu voluntad. Te damos gracias en esta noche, Señor, y guarda a mis hermanos el resto de la noche, Señor amado, y el día de mañana, si es tu voluntad, estaremos aquí, Padre. Te damos gracias, honramos tu nombre, Señor, en tu dulce nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, despedimos, hermano. A Dios sea toda gloria y honra. Amén. Nos vemos aquí más adelante. Dios les bendiga. Amén.